El derecho de petición es un derecho fundamental que se encuentra instituido en el artículo ¿qué? En el artículo ¿qué? ¿Cuál es el fundamento constitucional del derecho de petición? Ya que ustedes estudiaron la parte dogmática. Artículo 23, pues. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Excelente, muy bien. Ahí se encuentra el fundamento constitucional del derecho de petición. Es decir, que el derecho de petición es un derecho fundamental que tenemos todos los colombianos, artículo 23. Y usted cuando quiera elevar un derecho de petición, siempre por lo menos debe invocar ese artículo 23, porque es el que le da el fundamento y lo eleva a rango constitucional como derecho fundamental. Ni siquiera es otro derecho, lo eleva a derecho fundamental. Y los derechos fundamentales, muchachos, ¿cómo se protegen? ¿A través de qué se protegen los derechos fundamentales? Una acción de tutela. Con la acción de tutela se protegen los derechos fundamentales. Cuando una entidad pública vulnera un derecho fundamental, yo tengo la ¿qué? Para protegerlo. Acción de tutela. La acción de tutela. Acción de tutela. Bien. Artículo 86. Exactamente. Entonces, la acción de tutela es esa herramienta que me brinda el Estado para proteger los derechos fundamentales. Entonces, cuando, un ejemplo, a mí se me vulnera un derecho fundamental porque estamos hablando del derecho de petición, entonces la entidad a mí no me responde. A mí la entidad no me responde un derecho de petición que yo le presenté. Y cuando la entidad a mí no me responde un derecho de petición dentro de los términos que establece la ley, no me responde a mí, yo tengo derecho a presentar una acción de tutela para que la entidad responda al derecho de petición. Ahora bien, cuando yo presento una acción de tutela, ¿ante quién la presento? ¿Ante el mismo funcionario que expidió, que no expidió el derecho de petición, o la presento ante un juez de la República? Ante un juez. Ante un juez de la República. Ante un juez de la República. Las tutelas se presentan ante los jueces de la República. Esto lo estoy diciendo para que no exista duda alguna por parte de ustedes. Las acciones de tutela se presentan ante los jueces de la República, que son los encargados de proteger derechos fundamentales. No importa si el juez de la República es un juzgado civil, familia, laboral, ejecución de penas, penales, pequeñas causas, donde caiga la acción de tutela, independientemente del reparto donde sea repartida, todos los jueces tienen la facultad para hacer, fallar acciones de tutela porque son derechos fundamentales. ¿Oyeron? Entonces, usted presenta una tutela, puede caer en cualquier juzgado, civil, familia, independientemente cuál es el tema que usted va a manejar. Ahora bien, las acciones de tutela que protegen derechos fundamentales como la petición, ¿qué protegería entonces el juez de la República? ¿Qué le protegería a usted? ¿Qué cree que el juez puede proteger con el derecho de petición? Profe, yo diría que, o sea, el derecho que tenemos sobre cierto, o sea, en caso tal, un ejemplo que sea de la salud, el juez nos protege los derechos que se nos están siendo violados en el momento. La protección inmediata de los derechos constitucionales. Voy a detenerme ahí. Ahora que estemos en tutela, vemos los demás ejemplos. Pero ahora en estos momentos, para tener certeza, vamos simplemente a proteger el derecho de ¿qué? De los derechos constitucionales fundamentales, profesor. Bien, ahora vamos a poner ejemplo simplemente de derecho de petición, para posteriormente, cuando ya entremos a la tutela propiamente dicha, entonces ya miramos los otros derechos fundamentales que puede proteger el juez de la República. Bien, entonces el derecho de petición, una vez tú presentes una tutela porque una entidad no te conteste el bendito derecho de petición, porque son irresponsables las entidades y no te respondieron el derecho de petición dentro del término que otorga la ley, y tú presentaste entonces la acción de tutela, porque efectivamente el derecho de petición es un derecho fundamental, entonces tú presentaste la acción de tutela. ¿Tú crees cómo va a responder, cómo va a contestar el juez de la República esa tutela? ¿Qué va a resolver el juez? ¿Qué crees que puede resolver? A favor, una resolución a favor. Una resolución a favor. Sí,
pero ¿en qué sentido crees que te va a responder? ¿Qué crees que va a decir el juez de la República? Profe, pienso que falla a favor del que presenta la acción de tutela por el derecho fundamental que se esté violando. Bien, listo. Pero entonces en este caso, el juez te falla a favor en donde te dice efectivamente hubo una vulneración al derecho de petición. ¿Tú creerías que el juez de la República te concedería lo que estás pidiendo en el derecho de petición? ¿Sí o no? Sí, señor. O sea, lo que tú estás pidiendo en el derecho de petición, el juez le dice a la entidad, concédaselo por favor. ¿Sí o no? Aquí la compañera María me está diciendo que sí. ¿Quién puede decir lo contrario o quién le dice que efectivamente tiene la razón? Yo digo que sí, por medio del vencimiento de términos, porque no pudo responder el derecho de petición en el momento en que se le plasmó con lo que estaba basándose en la ley. Entonces, por ende, debe de recurrir a cumplir con esas cosas que se le estaban violando, con ese derecho que se violó en su momento. Viva dice que sí le tienen que dar, el juez tiene que otorgarle lo que estaba pidiendo en la petición. Profe, a veces el juez la niega porque a veces hay personas que hacen la tutela y no dan lugar, o sea, no es procedente lo que están pidiendo. Exacto, profe. Yo diría que el juez debería estudiar la situación para ver si le puede conceder lo que está pidiendo, o sea, si no se está extralimitando en lo que está pidiendo, porque él no puede decirle que sí así enseguida sin saber. Pero quiero que entiendan algo. Cuando yo presento una acción de tutela para que el juez me ampare el derecho fundamental, artículo 23, ¿será que entonces el juez tiene que concederme lo que yo presenté en la petición inicial? Sí, profe. Sí. Muchachos, la respuesta es no. Sí. La respuesta es no. El juez simplemente te va a conceder el amparo del derecho de petición. En este caso, el juez lo que le va a obligar a la entidad que no respondió tu petición que conteste en un término máximo de 48 horas. El juez no le va a decir a la entidad, por favor, dele el carro que el fulanito le pidió en el derecho de petición. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no sabes qué locura pidió esa persona. Entonces, si la entidad le pidió, entonces yo te invito a ti como estudiante, decirle a la alcaldía, señor alcalde municipal, en atención a mi crisis económica, solicito un carro urgentemente, último modelo, marca Mercedes-Benz. Y la alcaldía no te respondió. Entonces tú, como la alcaldía no te respondió, presentaste una tutela. Listo. ¿Y tú qué crees? ¿Que el juez de la República va a concederte a ti un auto último modelo Mercedes-Benz por tu situación económica? No. No. Entonces, ¿qué va a ampararte el juez de la República? ¿Qué te va a amparar a ti? Los derechos fundamentales, profesor. El derecho de petición, es decir, que va a obligarle al municipio que te dé una respuesta, Pero el juez no le puede decir al alcalde, tiene 48 horas para otorgarle lo que le pidió en el derecho de petición. ¿Tú te puedes imaginar si eso fuera así? Profe, o sea, que la entidad es la que decide si cumple o no cumple. Claro, es la entidad, no el juez de la República, porque estamos hablando de derecho de petición. Muy diferente es si nosotros habláramos de salud, de educación, en donde al juez de la República sí le tocará decidir de fondo. Pero como estamos hablando es de derecho de petición, el juez simplemente va a vislumbrar es que si efectivamente la entidad contestó o no contestó lo que tú pediste. Si el juez ve que la entidad no contestó dentro del término, le dice, señor entidad, por favor, usted vulneró el derecho fundamental de petición, porque la Constitución dice que hay que darle pronta resolución y usted no le ha dado respuesta a lo que está pidiendo este señor. Por favor, en el término de 48 horas, respóndale la petición. Pero el juez no puede decirle a la entidad, respóndale y concédale lo que le pidió. Porque si esto fuera así, tú te puedes imaginar la locura que se formara todo el mundo pidiendo a las entidades públicas de todo y de cuánta cosa. Y el juez de la República entréguele.
Ustedes sí ven que con respecto al derecho de petición, el juez de la República solamente va ¿a qué? El juez de la República simplemente te va a conceder el derecho con respecto al derecho de petición, a que te den una pronta respuesta, mas no te va a conceder lo que tú estás solicitando. Ahora bien, como lo dije anteriormente, muy diferente es educación, es salud, en donde tú presentas una tutela directamente porque a ti la EPS te negó el medicamento. Y si la EPS te negó el medicamento, a su vez entonces está en riesgo tu vida. Entonces, ¿qué hace el juez de la República? Ahí sí le dice, señores EPS, en el término de 48 horas le concedo para que le entregue el medicamento losartán al señor, que si no se lo toma se muere por la presión alta. Ah, ok. Ahí sí es muy diferente, donde el juez sí le dice a la EPS que le entregue el medicamento. O otro tema. Pero con respecto, cuando tú presentas una petición, una tutela para que te proteja el derecho fundamental de petición, es para que te conteste meramente la entidad, más no para que te conceda lo que tú pediste, ¿ok? Profe, una pregunta. Y en caso tal que esa entidad pues se pase de las 48 horas que se estipuló por el juez, ¿qué llega a pasar ahí? Ahí entonces lo que hay que presentar es un incidente de desacato. Porque es que independientemente del incidente, el juez le ordena en la misma providencia que una vez le dé respuesta, una vez la entidad dé respuesta, le toca decirle al juez, vea, señor juez, aquí tiene el cumplimiento. Y la entidad le pasa un oficio diciéndole al juez que le dio cumplimiento a la sentencia, a la providencia, a la orden que le dieron. Entonces la entidad pública que hace un oficio dirigida nuevamente al juez diciéndole que ya le dimos cumplimiento. Si no le da cumplimiento, ¿qué tiene que hacer la persona? El interesado tiene que otra vez ir a juzgado y presentar un oficio que se llama, en este caso, un incidente de desacato, en donde el juez puede arrestar al representante legal de la entidad si no cumple con la orden judicial. So pena también, y además de procesos disciplinarios por la no respuesta a un derecho de petición. O sea, a las peticiones, las entidades públicas tienen que contestarlas sí o sí. Primero es un derecho fundamental, so pena de investigaciones disciplinarias y so pena de arresto cuando exista una tutela, porque el juez puede iniciarlo. Entonces, si ven que ya le dimos la connotación diferente a lo que es un derecho de petición y cómo se protege un derecho de petición. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento los dejé más locos. Doctor, más o menos, ¿cuánto es el plazo para que, o sea, que tiene la entidad a la que se haya presentado la acción de tutela para responderla? Bueno, ya. Pues sí, qué pena, pero se me presentó el hijo mío. Entonces, no, el término para contestar un derecho de petición, la entidad pública, es de 15 días. De 15 días es la regla general. Es la regla general. 15 días es el término que tiene la entidad pública de contestarte el derecho de petición. Bueno, entonces vamos a seguir desarrollando el derecho de petición. El derecho de petición, hay unos días, además la misma ley otorga otra clase de días y otra clase de términos. Y ahora con la cuarentena dieron otra clase de términos. Pero entonces el derecho de petición sabe que es un derecho fundamental que se encuentra instituido en el artículo 23 de la República. No obstante, ese artículo 23 de la Constitución Política simplemente dice que las entidades públicas tienen que dar una respuesta, una pronta respuesta a los particulares, ¿verdad? No obstante, existe una ley que regula y que profundiza más sobre el derecho de petición. ¿Cuál es esa ley que simplemente habla del derecho de petición? La ley 1755 de 2015. La ley 1755 de 2015. Eso grábenselo. Ley 1755 de 2015. Y habla todo con respecto al derecho de petición. Bien. Entonces, muchachos, el derecho de petición lo encontramos en el artículo 23
lo desarrolla la ley 1755 de 2015. Entonces, ¿quiénes pueden presentar un derecho de petición? Un derecho de petición lo pueden presentar cualquier persona, hasta un menor de edad puede presentar un derecho de petición, siempre y cuando sea, el menor de edad puede presentarlo siempre y cuando sea en temas de educación y cuando sea para la protección de menores de edad. Simplemente en esos casos los menores de edad pueden presentar derechos de petición. En los otros casos no pueden presentar los menores derechos de petición, a menos que lo hagan en representación de una persona mayor de edad. ¿Se requiere ser abogado para presentar un derecho de petición? Les pregunto a ustedes. No, profe. ¿Presentar un derecho de petición tiene costo? No, profe. ¿Tiene costo el derecho de petición? Bueno, ¿ante quién se puede presentar un derecho de petición? El derecho de petición se puede presentar ante cualquier autoridad administrativa, estatal u oficial. Es decir, contra cualquier institución del Estado se puede presentar un derecho de petición. Y también se puede presentar ante una empresa privada o una persona natural, pero siempre y cuando esta persona privada preste un servicio público. ¿Preste un servicio qué? Público. Entonces vamos a empezar a estudiar la ley 1755 de 2015. Vamos a empezar a estudiar esta ley porque ustedes no saben lo que se va a encontrar con el derecho de petición. Ustedes creerían que el derecho de petición es así sencillito. Recuerde que yo parto de que ustedes están en séptimo semestre. Esto ya es procesal. Ya esto es una materia, un plus que ustedes van a tener desde tercer semestre. Y procedo entonces a compartir pantalla de la ley 1755, que es la que desarrolla el derecho de petición de la Constitución Política. Primero tengo que irme a la parte teórica para posteriormente irme a la parte ya práctica, que es la elaboración del derecho de petición. Porque si ustedes no conocen la parte teórica, no conocen el procedimiento legal, ¿cómo van a conocer entonces cómo van a realizar un derecho de petición? Ley 1755 del 2015. Valgo decirle que esta ley, ¿dónde la encuentran ustedes? Esta ley la encuentran ustedes, la encuentran compilada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dentro de ese código, ustedes van a encontrar la ley 1755 de 2015. ¿Ok? Que, profe, ¿que dónde encuentro yo esa ley? La encuentran en el CEPACA, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahí ustedes encuentran la ley 1755. Pregunta para parcial. Bien. En esa misma ley, pues, comienza a desarrollarse el derecho de petición y comienza a desarrollarse a partir del artículo 13, de la Constitución Política. Y nos habla del derecho de petición. ¿Qué nos dice ese artículo 13 de la Constitución Política? Nos dice: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y obtener pronta resolución completa y de fondo sobre las mismas. Bueno, valga decir nuevamente, los derechos de petición se pueden interponer por motivos de interés general o particular. El interés general es porque efectivamente hay una afectación de varias personas y se presenta ese derecho de petición en interés general. Y cuando es un interés particular es porque es un interés propio, tuyo,
de algo que se te está afectando a ti. Entonces, este artículo 13 reafirma lo que establece la Constitución política con respecto al concepto de derecho fundamental. Nos vamos al artículo 14 de esa misma ley. ¿Qué establece ese artículo 14? Los términos para resolver las distintas modalidades de petición. Entonces, ¿qué nos dice? Salvo norma legal especial, so pena de sanción disciplinaria, toda petición debe resolverse entre los términos de ¿cuánto? De 15 días. 15 días siguientes a su recepción. Entonces, ¿cuál es el término general para presentar para que una entidad pública conteste un derecho de petición, muchachos? El término general es de 15 días. No obstante, esta ley seguidamente nos dice, las peticiones de documento y de información deben resolverse dentro del término de 10 días. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted presente una petición, ya sea solicitando un documento o una información sencilla a una entidad, la ley te está diciendo, ya no son 15, son entonces ¿cuántos? 10 días, 10 días. 10 días siguientes a su recepción. Si en el lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. ¿Quién me explica ese primer párrafo? Doctor, se la escuchó entrecortado, qué pena, me hace el favor de repetirme. ¿Quién me explica este primer, el numeral primero del artículo 14? Es que no lo he entendido. Me hace el favor de repetirme, qué pena. ¿Se escucha entrecortado o qué, muchachos? Por favor, ¿quién me confirma? No. Sí, señor, yo personalmente escucho entrecortado, doctor. Yo personalmente. Bueno, muy bien. Estoy solicitando explicación del numeral primero del artículo 14 de la ley 1755, que es la que ustedes están reflejando aquí, de este primer numeral. Profe, mire, cuando no pueden dar la respuesta en un tiempo establecido, lo que hace la entidad es que envía una carta a la persona que está solicitando diciendo que eso viene ahorita. No te me adelantes a eso porque eso también es una explicación diferente. Estoy hablando con respecto al numeral primero. Yo entiendo. Ok. Entonces, peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro del término de 10 días, ¿verdad? Pero ¿qué sigue diciendo eso? Si la entidad a ti en esos 10 días, ¿qué dice ahí? No ha dado respuesta. Si la entidad no te da respuesta a ti, ¿qué pasa? Se entenderá para todos los efectos de todos. Que la solicitud ha sido aceptada. Exactamente, ya la entidad no puede negarse a entregarte los documentos. La entidad ya no puede decir al día 12, al día 12, al día 11, al día 12, al día 13, decirte, vea, en atención a su derecho de petición, no podemos entregarle los documentos por esto y esto y esto. Me da mucha pena, la ley es clara, yo pedí ese documento, ustedes tenían 10 días en entregármelo. Y si ustedes no lo hicieron en ese lapso de tiempo, de los 10 días, entonces usted no puede negarse a entregarme los documentos a mí. No puede negarse. ¿Y eso dónde lo dice? Lo dice en el artículo 14, ley 1755 de 2015. Ya no, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. 3 días siguientes. Es decir, que usted ya al día 11 ya usted tiene el derecho para que le entreguen las copias. O sea, ya la entidad no se puede negar a entregar sus documentos. Pero recuerde que es documentos y de información, documentos. Entonces, el numeral segundo que dice, las peticiones mediante el cual se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias
a su cargo deberán resolverse dentro del término de 30 días. Ya aquí sí cambia la cosa. Recuerde que el término general es de 15 días. Y cuando usted pide un documento o una información, ya la cosa cambia, que son 10 días. Pero cuando usted presenta un derecho de petición en donde usted va a hacer una consulta sobre una materia específica, sobre los recursos, sobre cualquier tema en donde usted está pidiendo un concepto que de pronto requiera por parte de la entidad un estudio pormenorizado, la ley le dice a la entidad que tiene 30 días para resolver ese derecho de petición. Entonces, ya tienen ustedes anotados los términos para la contestación de un derecho de petición. Hago una pregunta. ¿Esos términos para quién son? ¿Para usted o para la entidad? Profe, para la entidad. Listo, muy bien. Para la entidad tiene que cumplir con esos términos, Recuerden que esto no me lo estoy inventando yo esto lo está manifestando, es la misma ley que regula el derecho de petición. Bueno, entonces si nos vamos a lo que la compañera está diciendo, cuando la entidad, miren lo que dice el parágrafo, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá y dará respuesta, que no podrá exceder el doble del inicialmente previsto. ¿Qué quiere decir eso? La entidad tiene un ejemplo, 10 días para entregarle su documento, pero entonces la entidad en el día 8 dice, no voy a esperar a que se me venza el tiempo. Como no lo tengo aquí, voy a decirle al interesado, la entidad le va a contestar al interesado, diciéndole, señor interesado, en atención que el documento se nos hace imposible entregárselo dentro del término estipulado, el documento va a ser entregado el día tal. Pero tiene que ser un plazo razonable y que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. Es decir, el inicialmente previsto, ¿cuál era? 10 días. Pero la ley dice, no podrá exceder del doble del inicialmente, o sea, que no puede pasar después de los 10, no podría pasar más de 20 días, porque la ley dice, no podrá exceder del doble, o sea, que tiene hasta 20 días más para darle respuesta al interesado. O sea, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿la entidad sí le dio respuesta al interesado dentro del término? ¿Sí o no? Sí, le está diciendo que no le puede responder y que se va a demorar un poco. Exactamente. Entonces, está en consonancia con lo que te establece la misma norma. Es decir, que existe una vulneración al derecho fundamental de petición al no entregarte lo suministrado. No. La respuesta en coro es sí. No. No. ¿Quién me dijo sí? Susténtelo. ¿Y quién me dijo no? El que diga no, ¿quién dice no? ¿Por qué no? Yo digo que no, porque le respondió que no le podía, no le podía dar respuesta en el tiempo establecido, porque a darle la entidad esa respuesta a él, le está respondiendo a la persona. Claro, por supuesto, esa es la respuesta. Muy bien. Pero ojo, tiene que ser dentro de los términos establecidos. Porque si no lo hace dentro del término establecido y tú pediste una fotocopia de cualquiera, ojo. Profe, ¿y si no, qué pasa? ¿Cómo? ¿Cuál es la después de ese tiempo, ¿Cuál es la consecuencia si no le entrega entre los 10 días? ¿Quién le da la respuesta al compañero? ¿Quién le da la respuesta al compañero? Si no lo entregan 10 días, se entiende que sí te van a entregar documentos. Exactamente. Con respecto a las peticiones de documento e información, solamente con respecto con esto, o sea, no se me vayan a embolatar, porque recuerde que hay peticiones donde usted lee una consulta, y cuando usted quiere consultar algo, los términos entonces se aumentan, pero con estas clases de información, la entidad no podrá entonces negarse
Si después de 10 días no te da la respuesta, entonces tendrá por aceptada lo que tú estás pidiendo y te deberá entregar los documentos en un plazo dentro de los 3 días siguientes. Si no lo hace, ¿usted qué debe hacer entonces? Si no lo hace, ¿qué debe hacer entonces usted? Presentar la acción de tutela. Exactamente. ¿Y usted qué le va a pedir en la acción de tutela al juez? Que le respondan. Para que le respondan la solicitud que había hecho en la entidad. Que se responda al derecho de petición. Exactamente. Dentro de los términos establecidos en el numeral primero de la ley 1755, lo cual obliga a la entidad a entregarle el documento, porque es que no te está dando una respuesta. Bueno, muchachos, si ven que vieron la connotación del derecho de petición y si ven lo esencial que es estudiarlo, excelente, muy bien. Continuamos. Vamos entonces al artículo 15, presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia con la misma o por escrito a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales en este código. Okay. Entonces se me olvidó decirle, las peticiones se pueden presentar de dos formas, de forma verbal o de forma escrita. De esas dos formas, tú puedes presentar derechos de petición. Hay entidades que no entienden que tú la petición la puedes hacer de forma verbal, pero la misma ley te está diciendo que las peticiones pueden presentarse de forma verbal o de forma escrita. Profe, ¿y cuando es de forma verbal? Doctor, pero yo pienso que es mejor presentarla escrita, doctor. Que presentó la por favor, hay dos personas hablando, por favor, una primero y después la otra. Profesor, cuando se hacen las peticiones de forma verbal, ¿cuál es la constancia de que uno las presentó? Ya vamos a hablar de eso, muy bien. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la otra pregunta? Igual pienso yo, doctor, pienso que es mejor presentarla de forma escrita porque hay un soporte o una evidencia más adelante para que siento el derecho de petición. Que verbal sí. También te da un número erradicado, también tiene soporte jurídico. Sí, exactamente. Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, sí, actualmente a veces las entidades públicas desconocen la misma normatividad que las obliga a tener una recepción de documentos idóneos tal como le establece la misma ley. Lo que pasa es que cuando tú presentas un requerimiento de forma verbal, la entidad te debe suministrar entonces a ti un documento en donde aparezca la fecha, la hora, el radicado y la petición que tú interpusiste y te tiene que dar un recibido, aunque tú la hayas puesto de forma verbal. Imagínate tú vas a una entidad pública y tú dices, voy a poner un derecho de petición, por favor. Y tú dices, por favor, yo necesito un recibido. Y dice la secretaria, ¿cómo así si usted no está trayendo el escrito? Sí, señora, es que yo puedo presentar una petición escrita y yo la obligo que me entreguen una constancia de que yo presenté mi derecho de petición. Entonces, tienen la obligación de recepcionarle a usted la petición y de entregarle una constancia en donde se debe manifestar hora, fecha, radicado, asunto, y ahí está entonces su constancia. Las mismas autoridades públicas desconocen eso, por eso les estoy dando estos tips, porque ustedes van a trabajar en entidades públicas. Entonces vamos a seguir estudiando. Cuando una petición no se acompañe de los documentos e información requeridos por la ley, en el acto de recibido, la autoridad deberá indicar al peticionario lo que falte. ¿Qué puede pasar? Entonces usted está trabajando en una entidad pública y usted le toca, está en recepción donde se reciben todos los documentos que vienen a la entidad. Entonces a usted le llega una petición. Entonces usted efectivamente la observa para poder entonces recibirla, pero usted le puede informar a la persona, vea señor, le hace falta un documento. Ahí mismo lo puede requerir. Pero usted tiene que manifestarle
tiene que manifestarle. Ahora bien, si la persona insiste en que se le radique la petición, usted simplemente lo puede hacer y lo radica, y tiene que ponerle entonces la fecha, el recibido y el número de folios. Y deja constancia de los documentos que hicieran falta. Mire lo que dice aquí. Si quien presenta una petición de verbal pide constancia, de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. ¿Sí ve lo que yo dije? Bien. Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito y pondrán a disposición de los interesados sin costo, a menos que la ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular a sus peticiones argumentos. ¿Qué pasa aquí? De que existen leyes especiales en donde obligan al interesado a que las peticiones sean por escrito. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien la ley prevé esto, hay leyes especiales que donde se le exige que la petición sea por escrito. Ahora bien, también nos está hablando de que hay entidades donde se puede presentar peticiones estandarizadas. ¿Cuáles son estas? Más o menos el caso Colpensiones. El caso Colpensiones, tú vas a interponer un derecho de petición y ya todo está estandarizado. Hay un formato para esto, un formato para esto, un formato para esto y un formato para todo, en donde tú llenas ese formato y efectivamente ellos te van a responder, lo que equivale a una petición. Profe, una pregunta. Y en caso de que uno haga una petición verbal, ¿no corre uno el riesgo de que de pronto la entidad pueda cambiar algo, algún dato o algo? Es que ahí te van a entregar una constancia. Tienes que verificar la constancia. La constancia te tiene que decir fecha, hora, asunto, derecho de petición, quién lo presenta, ante quién lo presenta y el asunto del cual tú estás pidiendo. ¿Oíste? Por eso a ti te queda una constancia. A ti te queda una constancia. Pero aquí lo interesante es que de una u otra forma a uno le gusta la evidencia y le gusta la prueba, entonces ya uno debe, si usted sabe a lo que va, usted ya debe tener la lista, que es lo esencial. Pero a veces, si no la tengo lista por X o Y motivo, la entidad pública tiene la obligación de recibirme ese derecho de petición. Ahora bien, o sea, ¿qué puede pasar? Que a ti el médico te ordenó un medicamento, tú lo fuiste a buscar al dispensario de tu EPS y el de la EPS te dijo, ese medicamento no lo hay y no sé cuándo va a venir. Imagínate tú. ¿Qué quiere decir ahí? Que ya tú ahí presentaste la petición de forma que verbal. La presentaste porque tú fuiste a buscar tu medicamento. Aquí vengo con mi medicamento. ¿Qué te respondió el dispensario? Ese medicamento no lo hay y no sé cuándo va a venir. ¿Será que hay vulneración a un derecho fundamental? Sí, claro, derecho a la salud. Tú como abogado, ¿con cuál te irías? ¿Por el derecho de petición o por el derecho a la salud o el derecho a la vida? Derecho a la vida, que es primordial. Claro, total. A la vida en conectividad con la salud. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? De que si bien el derecho a la salud no es un derecho fundamental, porque tú puedes buscarlo ahí, no está, la salud no es un derecho fundamental en Colombia. El derecho a la vida sí es fundamental. Pero por conexidad con el derecho a la vida, se convierte en fundamental. Se convierte en fundamental, aunque no aparezca así tal cual en la Constitución política. Entonces tú tienes que ya, ahí sí la cosa es diferente. Ahí no puedes coger entonces derecho de petición. No, que me vulneró el derecho de petición porque el juez que te va a ordenar a que se le cumpla el derecho de petición. Pero tienes que ser más sagaz como abogado. Y dices, no, es que yo no, aquí, si bien se violó un derecho fundamental, porque no me están dando respuesta de fondo, yo no puedo decirle al juez que me conceda el derecho fundamental, porque le vas a obligar a que me dé una respuesta por escrito. Tú lo que le vas a decir al juez, no, ya aquí hay una vulneración, ya yo me voy por el derecho fundamental a la salud y a la vida. Entonces, en este caso sí cambia la cosa, ¿ok?
Entonces continuamos. Contenido de la petición. Toda petición deberá contener por lo menos este contenido, es indispensable, pero normalmente como abogado no sigo el orden que me dice el código, que me está diciendo la norma, porque yo creo que hacerlo de una mejor manera es mucho mejor, se ve más elegante, se ve más atractivo y visualmente mejor. Entonces yo más adelante, cuando estemos haciendo la estructura, voy a explicarlo como de mejor manera. El contenido del artículo dice que efectivamente debe tener los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante legal o apoderado, si es el caso, o sea, es decir, debe identificar quién va a interponer el derecho de petición, que es el interesado. Si lo haces a través de abogado, entonces tu nombre y o sea, el abogado en representación, y tu nombre y el nombre del abogado que representa a fulanito de tal. Se debe además adicionar las notificaciones, donde se van a recibir notificaciones, el objeto de la petición, las razones en las que se funda la petición, las relaciones de los documentos que deseas presentar y la firma del peticionario. Esto es lo que te dice la norma, lo que debe contener un derecho de petición. Ahora ustedes me dicen, una petición, usted la puede presentar hasta en una servilleta si desea. Pero muchachos, estamos estudiando derecho. De pronto una persona pues, que no está estudiando derecho y por el afán de, bueno, a nosotros nos puede suceder, pero cuando usted trabaja con un pool de abogados o cuando un cliente suyo, ya cuando usted es abogado, le dice, vea, yo quiero presentar un derecho de petición, usted no va a ser un mamarracho. Usted no va a ser un mamarracho, porque el cliente le va a pagar 1 millón, 2 millones de pesos, 500,000 pesos por la elaboración de un derecho de petición y usted va a hacer cualquier minuto, cualquier modelo que cogió por internet. Eso deja mucho que desear. Eso deja mucho que desear. En donde uno tiene que imprimirle algo muy personal y saber argumentar y pedir ante la entidad. ¿Por qué? Porque el primero que va a leer ese derecho de petición no va a ser la entidad. ¿Sabe quién la va a hacer primero? ¿Quién la va a leer? El cliente suyo. Y si usted le va a presentar algo por salir del paso, pues, y le pagó 500, 1 millón de pesos, va a decir, no, esto no es así. Me siento estafado. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar hasta ahí la clase de derecho de petición y continuamos la otra clase. Terminamos para poder culminar con la clase de derecho de petición. ¿Cuál es la tarea de la próxima clase? La tarea de la próxima clase es leerse la ley 1755. ¿Dónde la encuentran? En internet, o los que tengan el código de procedimiento administrativo, de los contenciosos administrativos, también se encuentra instituida ahí a partir del artículo 3. Esa ley debe de venir, voy a llamar al azar, a muchos estudiantes debidamente analizada y comprendida para seguir avanzando y explicarle ya la estructura del derecho de petición, para que sepan hacer un derecho de petición. Por eso necesariamente necesito que adelanten el estudio de la ley 1755 de 2015. 1755 de 2015. Ok, muchachos, procedo nuevamente a llamar lista. Listo, muchachos, que estén muy bien. Entonces, nos vemos la próxima clase con el parcial. El parcial es para la otra semana, el día martes. Es todo lo que hemos dado hasta ahora. Voy a procurar hacerle un temario si lo puedo hacer y enviárselo para que todos lo estudien. Ya, que estén bien. Gracias, profesor. Igual. Bueno, listo pues. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Adelante, José Luis. ¿Usted es el administrador del grupo de WhatsApp? Sí, señor. Profe, también quería hacerle esa pregunta. Sí, yo soy el administrador del grupo de WhatsApp. Profe, como le comentaba. A mí
Disculpe, espere que hable el compañero y después yo, ¿no? Ok. Profe, como le comenté, como yo soy estudiante nuevo, entonces a ver si me hace el favor de meterme al grupo, profe. Claro, escríbame y yo entonces le mando Ok. el link del WhatsApp. Ok. Profe, ¿y se acuerda la clase pasada que yo le escribí al WhatsApp? Como no, o sea, que le comenté que yo me iba a ver las clases y ponerme al día en todo. Pues yo me vi las clases y todo eso, pero necesito recuperar mis notas, profe. Entonces, ¿cómo haríamos ahí en ese La caso? profesora Kelly no me da respuesta a la solicitud que yo presenté con respecto al caso tuyo. Entonces, una vez me dé respuesta, ahí entonces tenemos que tomar las medidas pertinentes. Profe, bueno, cuando terminemos parcial ya y en caso tal no le lleguen a responder, ¿cómo quedaría eso, profe? No, tienen que responder, ya sea negativa o positiva. Si es negativa, 0-0 para todo el mundo, 0-0. Y si es positivo, pues tengo que hacer la recuperación. Profe, porque yo he hablado con los demás con los demás profesores y sí, ellos me han entendido la situación y ellos me han... No, y tú sabes muy bien de que como yo no soy una rueda suelta, yo tengo que Claro, ir a así es. la universidad, entonces la No, universidad me tendrá una respuesta, como te digo yo. así es, profe. Una respuesta institucional, porque no es una respuesta personal. Claro, Una vez claro, así es. me pongo en contacto con usted. Así es, profe, así es. Bien. Bueno. Ok. Profe, ahí le voy a mandar el número mío número mío ahí al chat. Yo mando el link para que ustedes se agreguen. Ok, perfecto, profe, está bien. Ok, está bien. José Luis me iba a decir- Profe, sí me escucha bien. Andrés, no le comprendo lo que me está diciendo. Se escucha el audio muy entrecortado. De WhatsApp.